Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Domingo García, desde la Diócesis de Ciudad Real. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día. En este sábado 16 de mayo del año 2026. Es sábado por la mañana y, como recuerdo siempre, este programa se emite de lunes a sábado de 10:30 a 11 de la mañana, después de la Santa Misa, un ratito dirigido cada día por algún conductor diferente, algún padre, algún laico, en el que se nos invita a contemplar cada día desde la mirada de Dios y de la Iglesia. Pues bien, hoy es 16 de mayo, como digo, y en primer lugar, antes de nada, estamos inmersos en la maratón, como bien sabéis los oyentes de Radio María, y por tanto, pues al principio poner un mensaje sobre esta campaña que nos motive a seguir colaborando con esta iniciativa tan buena Radio María. Queremos los oyentes de España, pues que llegue el mensaje de Radio María a muchos sitios. Por tanto, pues se pide nuestra colaboración voluntaria, sobre todo en donativos, también en oración y en ayuda de voluntarios, pues para que, bueno, pues la actividad de Radio María siga difundiéndose en muchos lugares del mundo. Así que dejo paso en primer lugar a esta pequeña introducción a la campaña de la maratón y enseguida continuamos con el programa. El Papa nos explicaba el día de Pascua que esta es una victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Una victoria que ha tenido un precio altísimo. Cristo, el Hijo del Dios vivo, tuvo que morir en una cruz tras ser escarnecido y torturado y derramado toda su sangre. Después, Jesús resucitado envió a sus apóstoles en misión y ahora, a través de su vicario, nos invita a alzar la mirada hacia los campos que esperan su palabra y nos anima a llevar con nuestra vida la alegría de la resurrección, para que allí donde aún se cierne el espectro de la muerte, pueda resplandecer la luz de la vida. Es lo que busca Radio María en su maratón de este año, que bajo el lema «En el amor está la victoria», nos pide colaborar con nuestras oraciones y donativos para que las naciones donde aún se cierne el espectro de la muerte puedan recibir a través de las ondas de Radio María la luz de la vida. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Demostremos en esta maratón que en el amor está la victoria. Radio María. Después de esta introducción con la maratón, vamos a centrarnos, como siempre, en lo que queremos en este día comentar y compartir. Mirad, estamos, como decía al principio, en el día 16 de mayo. Para situarnos hay que decir que estamos ya en la víspera, esta tarde, de la fiesta de la Ascensión, una fiesta pues marcada en la Pascua. También hay que añadir que estamos ya en el decenario al Espíritu Santo. La siguiente fiesta grande de la Pascua sabemos que será Pentecostés, que es a la vez la solemnidad que pone fin al tiempo de Pascua. Y dicho esto, Ascensión, Pentecostés, que os invito en ese sentido a rezar el decenario del Espíritu Santo de estos días. También hay que decir que estamos en el mes de mayo, bien lo sabemos de sobra, mes de la Virgen María. Y a la vez me gustaría sumar otra realidad. Estamos en un tiempo en el que la expresión de nuestra fe en la religiosidad popular pues está estos días, pues muy visible. Me refiero, ayer por ejemplo
fue el día de San Isidro, un día que tiene una gran repercusión en nuestro país al menos y que en muchos lugares de nuestra España se celebra San Isidro como patrón del campo. Siguiendo esta línea de fiestas o de expresiones de la religiosidad popular, también el día 13, hace el miércoles vaya, pues fue también la fiesta de la Virgen de Fátima, una devoción, podemos llamarla así, a la vocación mariana de la Virgen María que se apareció en Fátima, en Portugal, también muy extendida. También podríamos decir, por ejemplo, enumerar, ¿no? El domingo siguiente tendrá lugar, entre el domingo y el lunes, la fiesta, la celebración de la vocación mariana de la Virgen del Rocío. Y también estos días previos, después de la Pascua, pues hay un gran número de fiestas dedicadas a santos y expresiones de fe populares. Romerías también. Yo he tenido hace unos días una romería a principio de mayo en mi pueblo San Benito. En fin, por eso quería hoy, haciendo esta enumeración, pues eh, hacer una referencia sencilla a una realidad de nuestra fe, la realidad que tiene que ver con la piedad popular, ¿no? Entonces, me gustaría comentar brevemente, porque este programa, el espacioso que es, como bien sabemos, me gustaría hacer una alusión, al menos para conocerlo, bueno, pues a un documento que sacó la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Me refiero al Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Este documento salió en el año 2002 en el Vaticano y ofrece a los fieles cristianos, a los católicos, pues unos principios y orientaciones a tener en cuenta en torno a estas dos realidades, piedad popular y liturgia, que son dos aspectos pues relacionados, pero no siempre, digamos, idénticos. Entonces, bueno, pues como digo, la Iglesia Católica vio la necesidad de aportar luz con esta reflexión elaborada, trabajada, como siempre hace la Iglesia Católica. Y bueno, pues me gustaría, como digo, en esta emisión de hoy, darla a conocer, porque es verdad que en estos días, como decía antes, pues estamos inmersos en muchas celebraciones que tienen que ver con la piedad popular y la liturgia. Ya lo he dicho antes, santos muy conocidos, San Isidro, la Virgen de Fátima, la Virgen del Rocío, romerías, etcétera. Y es bueno, pues como siempre hace la Iglesia como buena madre, aportar en esto algo de luz. Este documento es extenso y no podemos, pues, leerlo completamente, es imposible, pero como siempre, la idea sería más bien darlo a conocer, que alguien después de escuchar esta emisión en este programa, pues tenga la curiosidad de decir, bueno, pues voy a ver qué dice este documento, voy a ver exactamente, pues, qué me puede ayudar aquí en esta reflexión, voy a ver, voy a intentar leerlo a ver y darlo a conocer, en fin. Pues este documento lo sacó la Iglesia Católica, como digo, en tiempos del Papa San Juan Pablo II y tiene pues una parte, digamos, introductoria y luego dos partes amplias. Entonces, en la introducción, este documento pues comienza con un mensaje de San Juan Pablo II a la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Culto Divino. Y bueno, pues un mensaje inicial y un decreto sobre este documento. Y luego ya viene pues una introducción sencilla. La introducción pues pone en relieve un aspecto esencial. Dice, en primer lugar, haciendo alusión al Lumen Gentium, el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Dice, leo el primer parrafito, en el asegurar el crecimiento y la promoción de la liturgia, la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, esta congregación advierte la necesidad de que no sean olvidadas otras formas de piedad del pueblo cristiano y su fructuosa aportación para vivir unidos a Cristo en la Iglesia, según la enseñanza del Concilio Vaticano II. Entonces, ya aquí en la introducción, pues une o vincula estas dos realidades,
liturgia, la Sagrada Liturgia y también pues las formas de piedad popular del pueblo cristiano, que están ahí y todas las conocemos. Entonces, bueno, pues ya introduce el tema este punto inicial de introducción. Luego, después, este documento habla, como decía antes, de que hay dos partes. La primera dice líneas emergentes. Entonces, busca armonizar la relación entre culto litúrgico y piedad popular. Y es una cosa que revisa a lo largo de la historia de la Iglesia. Es decir, no solo ahora, sino desde que la Iglesia es Iglesia, pues existe la liturgia que expresa nuestra fe, la celebra, y en torno a la liturgia aparecen prácticas de piedad popular, y esto, como digo, a lo largo de la historia. Luego también esta primera parte de líneas emergentes lo que hace es acudir, como hay que hacer siempre, al magisterio, sus enseñanzas, para buscar, como digo, la relación entre liturgia y vida popular. Y finalmente, en esta primera parte, líneas emergentes, un tercer capítulo en el que se presentan los principios teológicos a cuya luz se deben afrontar y resolver los problemas relativos a la relación entre liturgia y vida popular. Y luego, bueno, pues hay una segunda parte, ya lo he dicho antes, llamada orientaciones, en el que se hace un repaso o enumeración sin que sea, digamos, eh, exclusiva, es decir, que todo lo abarque porque es imposible, en el que pues se repasan eh, algunas unas expresiones de la piedad popular y bueno, pues en relación con el año litúrgico, con la Virgen María, con la devoción a los ángeles y a los santos y los beatos, y también en torno a la oración por los difuntos, y finalmente sobre las peregrinaciones y actos de piedad en los santuarios. Entonces, es un documento muy completo, quizá desconocido, y quizá por eso este programa de hoy tiene el fin de darlo a conocer, ¿no? Bien, luego también, antes de entrar en materia, de entrar en los dos capítulos principales, las dos partes principales, este documento, este decreto, este directorio, mejor dicho, hace una sencilla eh, definición de términos, muy importante definir las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, vamos a definir términos en torno a lo que llamamos religiosidad popular. Y el primer término que dice ejercicio de piedad, y se refiere designa aquellas expresiones públicas o privadas de la piedad cristiana, que aun no formando parte de la liturgia, están en armonía con ella, respetando su espíritu, las normas, los ritmos. Por otra parte, de la liturgia extraen de algún modo la inspiración y a ella deben conducir al pueblo cristiano. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, una primera definición, ejercicio de piedad. Aquí podría entrar, por ejemplo, el rezo del Vía Crucis, sencillamente, que además la Iglesia de algún modo lo promueve, sobre todo en tiempo de Cuaresma. Bien. Otra definición, devociones, en el sentido de este directorio. Dice, devociones. En nuestro ámbito, el término viene usado para designar las diversas prácticas exteriores, por ejemplo, textos de oración y de canto, observar tiempos y visitas a lugares particulares, insignias, medallas, hábitos y costumbres, que, animados de una actitud interior de fe, manifiestan un aspecto particular de la relación del fiel con las divinas personas, o con la Virgen María en su privilegio de gracia y los títulos que lo expresan, o con los santos, considerados como configuración con Cristo, o en su misión desarrollada en la vida de la Iglesia. Esta es la definición de devoción dentro del directorio. Y bueno, pues de algún modo lo que hace es unir o relacionar prácticas, oraciones que desde la fe pues se dirigen al Señor Jesús, a la Virgen María su madre o a los santos. Tercer término que define, piedad popular. Dice, el término piedad popular designa aquí las diversas manifestaciones cultuales de carácter privado comunitario que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente
no con los modos de la Sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura. Ciertamente es considerada, dice después, un tesoro auténtico del pueblo de Dios. Expresa un deseo de Dios que los sencillos pueden conocer. Bien, pues la piedad popular también sería otro término que este directorio define. Y finalmente, pues habla de la definición de religiosidad popular y se refiere a una experiencia universal en el corazón de toda persona, como en la cultura de todo pueblo y en sus manifestaciones colectivas está siempre presente una dimensión religiosa. Todo pueblo, de hecho, tiende a expresar su visión total de la trascendencia y su concepción de la naturaleza, de la sociedad y de la historia, a través de mediaciones culturales, en una síntesis característica de gran significado humano y espiritual. Y que, por ejemplo, podría hacerse, bueno, pues como para explicarlo, pues cómo diferentes pueblos expresan su devoción o su relación hacia Dios de modos pues diferentes. Nuestra religiosidad pura aquí en España tiene unas formas que a lo mejor no se dan, por ejemplo, en Hispanoamérica. Hay cosas diferentes, aunque compartimos muchas cosas, ¿no? Bien, pues con estos términos, como digo, no pretendo agotar el documento porque es extenso, pero ya nos situamos un poquito en la dinámica o en la idea de este directorio. Poner de relieve, pues, la relación entre liturgia, que es siempre lo primero, el centro, el primado lo tiene la liturgia, porque es la expresión, pues, del culto divino que la Iglesia Católica, pues, realiza y conserva y guarda, y luego, pues, su relación, como digo, con las formas de piedad y religiosidad popular. Entonces, la liturgia siempre, digamos que tiene el puesto principal y en torno a ella hay que armonizar o pues saber valorar y renovar todos los ejercicios de piedad popular. Pues después el documento ya entraría en la parte primera, ya he dicho antes un poquito de esta parte eh, que digamos tres capítulos que tiene. Hemos dicho en el primer capítulo repaso, liturgia y piedad popular a la luz de la historia. Este es el primer capítulo, es decir, repasar la historia, cómo se ha expresado pues, la fe de los hombres de diferentes lugares y de diferentes modos. Después, segundo capítulo, hemos dicho, sería pues la liturgia y piedad popular a la luz del magisterio, que también esto es importante. Lo que les he enseñado sobre esto más recientemente o de modo más antiguo, pero la Iglesia siempre esto lo ha tenido en cuenta. Y luego también repaso, ¿no? Tercer capítulo, principios teológicos para la valoración y renovación de la vida popular. En primer lugar, principio primero, pues la vida cultural, comunión con el Padre, por Cristo en el Espíritu. Al menos estos principios que nos suenen. Después, segundo principio, la Iglesia, comunidad cultural, la Iglesia como comunidad donde se vive el culto y se expresa la fe. Otro principio teológico que es importante, que vamos a recordarlo por ser bautizados, sacerdote común y piedad popular. Importante, ¿no? Cada cristiano es sacerdote por su bautismo. Cuarto principio, palabra de Dios y piedad popular. Que los ejercicios, actos de religiosidad popular estén animados, imbuidos por la palabra de Dios. Otro principio breve, pero también lo tiene en cuenta, piedad popular y relaciones privadas. Pues esto corresponde al magisterio de la Iglesia discernirlo, pero en principio, bueno, pues no se prohíbe, pero sabemos que las relaciones privadas, pues son privadas, no son ya, digamos, parte del mensaje de la fe establecido por nuestro Señor Jesucristo. Digamos, dice Aquino, su función, la relación privada, no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. En todo caso, la de ayudar a vivirla más plenamente en un momento de la historia. Otro principio, enculturación y piedad popular. Lo que decíamos, como la piedad popular, pues se sabe instaurar o se sabe luego llegar a cada cultura, a cada corazón de cada creyente, expresar las formas particulares. Y luego iríamos a la parte segunda, ¿no? De este
directorio. Antes, de modo sencillo, voy a poner un canto al Espíritu Santo, pidiéndole, bueno, pues al Divino Espíritu que nos ayude a saber vivir esta relación tan importante, tan central entre liturgia y piedad popular, porque no podemos negar que, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, todo lo que dice Señor lo hace movido por el Espíritu Santo. Si la piedad popular, en la religiosidad popular, se dirige uno al Señor, a los santos, hay fe, ahí está el Espíritu Santo. Por eso pedimos al Espíritu Santo que actúe también en cada expresión de la piedad popular. Así que dejo este canto y enseguida luego continuamos ya para terminar con la segunda parte del directorio de liturgia y piedad popular. Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de bochorno, paz del llanto. Después de este canto, pues seguimos con este repaso breve y pues muy sencillo al directorio. Y como decimos, en la segunda parte se dan orientaciones para armonizar la liturgia y la piedad popular. Tiene 4 capítulos, bueno, os dicho 5, del cuarto al octavo. Y bueno, pues el cuarto capítulo, contando con los anteriores, se llama Año litúrgico y vida popular. Y entonces, pues, hace referencia a algunos momentos importantes del año litúrgico en la vida popular. El domingo, en primer lugar, en el Adviento, por ejemplo, se habla de la corona de Adviento. Hay también procesiones de Adviento en algunos sitios. También habla de la Virgen María en Adviento. Sabemos que, por ejemplo, se hace antes del día 24 misas de la Virgen en muchos lugares. 8 días o 9 días misas de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Piedad popular también, luego en torno pues, a la Navidad, rezos, oración ante el Belén. Bien. Luego, dentro del año litúrgico todavía, pues sigue haciendo referencia a diferentes expresiones de la piedad popular, la noche de Navidad, el árbol, la cena que se bendice, la iglesia que se junta, la familia que se junta, también la fiesta de la Sagrada Familia, los santos inocentes. Tenía unos lugares donde es importante el 31 de diciembre, que se canta el Te Deum, por ejemplo, y expresiones en torno a este día final del año. O también igualmente piedad popular que hay el día 1 del año, que se empieza con buenos deseos, con la búsqueda del niño en algún lugar, etcétera. También el día de los Reyes Magos. Bueno, pues es verdad que el año litúrgico tiene en sí fiestas litúrgicas y luego expresiones en torno a ellas. Por ejemplo, ya después de la Navidad, la fiesta que se llama la Candelaria, la fiesta en la que el Señor Jesús es presentado en el templo, también tiene muchas expresiones de vida popular. En mi zona pues lo hay, ¿no? La madrina que trae la tarta para el bautizo del niño Jesús, entre comillas, por Dios, procesiones, en fin, hogueras ese día, etcétera. Y todo siempre en torno, como digo, al año litúrgico. Después también Cuaresma tiene sus diversas expresiones de piedad popular, por ejemplo, venerar a Cristo en la cruz. Ya he dicho antes, por ejemplo, el Via Crucis, leer la Pasión del Señor, alguna oración en torno a la cruz. En otros lugares, por ejemplo, Vía Matris, el Camino de la Virgen María, o también rezar los dolores, 7 dolores de la Virgen María. Bien, Semana Santa, pues también hay tradiciones populares de religiosidad. Domingo de Ramos, palmas, olivos, como sabemos.
Bueno, el triduo no me paro porque lo conocemos todo lo que hay en el triduo sagrado, ¿no? Y también en torno a ello las procesiones que salen a la calle, que expresan nuestra fe, en fin. Luego ya el domingo de resurrección, pues también trae grandes expresiones, ¿no? La celebración festiva gozosa de la resurrección del Señor. También el día Lucis, la devoción a la Divina Misericordia, la novena de Pentecostés. Bueno, pues es que el año litúrgico está lleno de fiestas litúrgicas y también de devociones en torno o expresiones de la vida popular en torno a ellas. Y siguiendo ya para ir terminando, porque este capítulo es amplio, el Corpus Christi, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón también de Jesús. Bien, luego también diríamos en otro capítulo que tiene que ver con el quinto, la veneración a la Santa Madre del Señor, es decir, todo lo que tiene que ver con la devoción a la Virgen María, como se expresa en la piedad popular, que hay mucho, ¿no? De su fiesta. El pueblo cristiano es un pueblo mariano y dedica a la Virgen el sábado, por ejemplo, le dedica triduos, novenas, septenarios, reza el Santo Rosario, el mes de María, octubre o mayo. eh, También aquí entraría rezar el Ángelus, el Regina Cheli, en fin, la Litania de la Virgen. Bien, el escapulario de la Virgen María, las medallas marianas, hay muchas cosas, ¿no? Luego también en el capítulo sexto, la veneración a los santos y beatos, pues ya lo he dicho antes, en nuestros pueblos cercanamente, ¿no? Pues provenir a los santos, hermandades en torno a ellos, días de fiesta. También aquí entra los ángeles, la devoción a los ángeles que también la Iglesia la admite y la promueve, a San José, luego San Juan Bautista y a los santos en general. Cada pueblo hay un patrón, cada iglesia hay un titular, pues también esos santos requieren su devoción y su expresión de la liturgia y de la fe hacia ellos en su día de fiesta. Bien, ya de modo rápido, ¿no? Pues también las reliquias, las letanías a los santos, las imágenes sagradas. Bien, procesiones, como he dicho, a los santos que se hacen. Y el capítulo séptimo, ya lo decía al principio, sufragio por los difuntos, es decir, oración por los difuntos. Y esto genera, pues, expresiones de piedad popular en muchos lugares, ¿no? El culto, mejor dicho, pero el culto no, la oración por los difuntos tiene su importancia. Bueno, y ya para terminar el último capítulo, pues, santuarios y peregrinaciones. Bueno, pues mi fin ha sido dar a conocer esta realidad, este de directorio, pero hasta aquí llegamos. Os invito a leerlo por extenso tranquilamente, que es muy enriquecedor y que nos ayude a vivir nuestra fe en la liturgia y también en la vida popular. Pues me despido, queridos radioyentes, hasta la próxima emisión, que será, si no me equivoco, el día de San Antonio, también santo muy querido por nosotros. Que Dios os bendiga y que la Virgen María os guarde. Que tengáis un feliz sábado. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Domingo García desde la Diócesis de Ciudad Real.